25. Es Mateo 25, 25. Cuando el versículo 34 y 35 y llegando al versículo 40, el versículo 40 dice, y respondió el rey, le dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí también me lo hiciste. O sea, aquí aparece la palabra más pequeño, pero no solamente aparece la palabra más pequeño, sino que también aparece la palabra más grande en el reino. Aunque aquí no aparezca, en Mateo 5 aparece. Vamos para allá, ¿ok? Continuamos en el nombre del Señor. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo, pero esta vez en el versículo 19, ¿ok? A leer el versículo 19. Dice así. De manera, ok, vamos a hacer una cosa. Voy a leer eso mismo, pero en otra versión, en otra Biblia que pueda facilitarles a ustedes los textos un poquito más traducidos, mejor traducidos, ¿ok? Mateo 5, 19. Vamos a usar otra traducción de otra Biblia. Mateo 5, 19 en adelante. Vamos a buscarlo. Aquí está. Ok. Aquí está. Es que tiene la letra pequeña. Y yo soy ciego también. Dice, así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, escucha bien lo que está diciendo, así que a cualquiera que desobedezca estos mandamientos, por más pequeños que sean los mandamientos, insignificantes que sean, y luego dice, y le enseña a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está hablando de la Torá, de los mandamientos de la ley del Torá, que se está hablando de educación, de enseñanza, educación y enseñanza, ¿ok? Y dice, así que cualquiera que desobedezca estos mandamientos, a estos algunos, por más pequeño que sea, y así le enseñe a otro a desobedecerlo, le enseña a otro a qué, a desobedecer los mandamientos, luego dice, será considerado muy pequeño en el reino, será considerado pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y los enseñe, ¿viste? Y los enseñe a otras personas a obedecerlos, será considerado grande en el reino. Será considerado grande en el reino de Dios. Dice luego, porque les digo a ustedes, no entrarán al reino de Dios a menos que practiquen la justicia. Toda la justicia tiene que ver con el reino, las enseñanzas de Jesús. Que practiquen lo que es justo, las obras buenas, lo que tiene que ver con la ley, el Torá, los mandamientos, todo lo que Jesús enseñó. ¿Ok? A menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Ya saben que aquí Jesús le demanda a muchos que si alguien enseña algo mal a otros judíos, haciendo que otros judíos caigan en herejía, en apostasía, o haciendo que otros judíos sean tropiezo, caigan por una mala enseñanza, pero entonces estas personas serán llamados que pequeños en el reino. Aquí vemos que aquí estas personas tienen que hacer buenas obras para ayudar a otros. Esas personas que son otros son los pequeños. Porque Jesús no quiere que los pequeños de Israel, las ovejas pequeñas que están apartadas, que son débiles,
son débiles, pues sigan errantes. Jesús no quiere que las ovejitas débiles no tengan tropiezo y caigan en apostasía, en herejía y se pierdan. Dicen aquí Jesús que los grandes que tienen conocimiento del mensaje sigan llevando el mensaje del mensaje de Jesús para educarlos y enseñarles a otros más pequeños y que no los haga tropezar y caer, porque entonces si los hace tropezar y caer serán condenados. Ok, perfecto. Ok, ahora vamos a continuar. Ya leímos capítulo 5, versículo 19. Y también acabamos de leer capítulo 5, comenzando del 38 hasta el 47. Lo leímos ya lo acabamos de leer, ¿ok? Ahora vamos a ir un poquito más al frente. Vamos a ir al capítulo 10 como una referencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les había leído a ustedes el capítulo 10, comenzando el versículo 6? Cuando dice el versículo 6, sino ir antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel y predicarle a esas ovejas perdidas en la casa de Israel, que no se está hablando de gentiles, sino entre ellos mismos, entre el mismo grupo de Israel. ¿Ok? Vamos a pausar aquí un momentito y según el capítulo 10, ahí mismito, vamos a dirigirnos al último versículo, que es el versículo 42. 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños, ¿viste? A cualquiera. ¿Cuáles son esos cualquiera? Los grandes. A cualquiera que haga una buena obra de ayudar, de levantar al caído, de darle un vaso de agua, de enseñarle la ley, el mandamiento, educarlo en la doctrina del mensaje, hacerlos crecer a ellos para que no se pierdan. Dice, y a cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A cualquiera de ustedes, ¿se acuerdan lo que yo les hablé a ustedes en el capítulo 5, versículo 19? De las buenas obras que los grandes Jesús le dijo que hicieran. Si no enseña los mandamientos, no serán grandes ustedes en el reino. No serán grandes ustedes, ¿ok? ¿Ve? Le estaban diciendo que eduquen, enseñen, levanten, restauren, amen a aquellos pequeños. Que no los haga tropezar. No les pongas piedras de tropiezo. Ok, ahora sigan escuchando. Ya yo le acabé de leer esto. Vamos ahora al capítulo 25. Volvemos otra vez al capítulo 25. Ok, nos habíamos quedado en el versículo 40, cuando dice, y respondió el rey, les dirá, de cierto le digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús le está enseñando a muchos que predican, que son maduros, capacitados en el mensaje de Jesús, en la ley, en el Torah. Les está diciendo que ayuden a los pequeños, que no tienen nada que ver con los gentiles. Nada tiene que ver con los gentiles, sino que son dos grupos entre el mismo pueblo de Israel. Entre el mismo pueblo judío hay dos grupos. Por eso es que en el capítulo 10, versículo 6, dice Jesús que prediquen a las ovejas descarriadas, porque había un grupo que estaba descarriado, pero estas personas que Jesús habla en el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, 19 en adelante, les está exhortando, ustedes que tienen conocimiento, si no hacen lo que es justo y bueno, no van a ser grandes en el reino.
Así que para que haya recompensas para ustedes, ayuden a los más pequeños que tienen que ver con un grupo de judíos como quiera. Que todo se concentra en el mismo pueblo de Israel, en la misma nación de Israel. Ok, ahora vemos aquí en el capítulo 25, versículo 40, ¿verdad? Que en la trayectoria del tiempo, según el tiempo, muchos de estos pequeños, de las ovejas pequeñas que estaban débiles, que estaban lejos de Dios, que no estaban firmes espiritualmente, habían reflexionado, se habían arrepentido, habían sido acercados a Cristo. Entonces vemos en el versículo 40 cuando dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto te digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, más pequeños, a mí también me lo hiciste. Entonces el versículo 40 está en conexión con el versículo, vamos a buscarlo aquí, 34. 34. ¿Y cómo dice el versículo 34? Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos a mi Padre, y heredad el reino preparado a ustedes desde la fundación. Entonces, ¿qué le dice aquí en el versículo 40? Pues le está diciendo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos manos más pequeños, pues entonces, ¿cuál es el resultado? Vengan y hereden el reino. Vengan y hereden al reino. Entonces, estás entendiendo que aquí no se habla que de los gentiles, tampoco se habla de la iglesia. Se habla de dos grupos que están dentro de la misma nación de los judíos en Israel. Ahora, en el versículo 41, dice, entonces dirá también a lo de la izquierda, ya él terminó de hacer justicia a las ovejas. Él terminó de hacer justicia a los suyos. Solamente le está diciendo que unos a otros se ayuden entre los mismos judíos. Por eso es que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, yo tengo otras ovejas en otro redil y a ellas tengo que atraerlas. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo también? Yo tengo otras ovejas también que no son de este redil, pero a ellas debo de atraerlas también porque son parte, pero están descarriadas. ¿Te acuerdas? Ves que todo va poco a poco encajando. El contexto, según poco a poco del antes y el después, todas las cosas van poniéndose en su lugar para que vayamos entendiendo. Ahora en el versículo 41 dice, entonces dirá el rey también a los de la izquierda, apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son esas ovejas cabritos? Pues los que no obedecieron, que esas ovejas cabritos pueden incluir a los gentiles incrédulos. Puede incluir a los gentiles incrédulos, pero también pudiera incluir a aquellos mismos de la nación Israel, de los mismos judíos que no creyeron. Puede también incluir que también se les consideran cabritos. Cabritos. Entonces los cabritos son todos aquellos que negaron y rechazaron a Jesús. Sea los gentiles que en este tiempo han rechazado el Evangelio, y así sea en el tiempo de Israel, aquellos también judíos que si muchos lo hubieran rechazado, pues serán considerados como cabritos, si es que lo han rechazado. Vemos aquí las dos naciones completas, siendo una separación para juicio. ¿Ok? Una separación que Cristo hace para hacer un juicio. ¿Ok? Poco a poco llegamos, tranquilo, en el nombre del Señor. Ok, vamos entonces a continuar. Vamos ahora del versículo 42, ok, del versículo
Ok, del versículo 41 en adelante vemos que le dijo a su derecha, a su izquierda, a los de la izquierda, venid al fuego eterno preparado para... Esos son los incrédulos que no creyeron. Porque tuve hambre y no me diste. Pues entonces dije, eso quiere decir que muchos no obedecieron. No obedecieron. Y vamos a analizar esto según el contexto, ¿ok? Ok, perdóname. Porque a veces muchos dicen, ay Dios mío, ahora va para adelante de nuevo y ahora va para atrás de nuevo. Si no va para adelante, va para atrás. Y si no va para la izquierda, va para la derecha. Pero es que es así. Hay que estudiar bien el contexto. No nos podemos quedar en un solo versículo para hacer una doctrina. Entonces es necesario pues hacer lo que estoy haciendo. Vamos al capítulo 23. Un momentito. Pasen al capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo. Vamos a usar esta Biblia como referencia. Capítulo 23, versículo 37. Ya aquí Jesús les está hablando a secta de escribas y fariseos. A secta de escribas y judíos, fariseos y saduceos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces yo quise reunir a tus hijos como gallina que reúne a sus polluelos bajo las alas? Pero se negaron, se negaron. He aquí su casa le será dejada desierta. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús aquí está enfrentando a muchos líderes religiosos como los escribas saduceos, que en vez de ayudar a los pequeños de Israel que estaban descarriados, le pusieron piedras de tropiezo y los engañaron con falsa doctrina, con su religiosidad, lo hicieron caer. ¿Está entendiendo? Entonces dice aquí, a causa de eso, a causa de esto, la casa de Israel será dejada en desolamiento, será dejada, y dice el versículo 38, 39, yo les digo pues, de aquí en adelante, no me van a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, de Jehová. Significa que Jesús había abandonado temporalmente a Israel por causa de la apostasía de que muchos le negaron y estaba confrontando a los líderes religiosos. Aquellos que dicen que tienen la Torá que enseña, pero que muchos no lo hicieron. Muchos lo que hicieron es ponerle tropiezo a los más pequeños. ¿Entiendes? Entonces dice, no me vas a ver más hasta que yo venga en la segunda venida. Y prepárense cuando yo venga en la segunda venida. Porque muchos de ustedes pusieron piedra de tropiezo a los míos, a los más pequeños, y no ayudaron. Otros sí lo hicieron, pero otros no lo hicieron. Y entonces dice aquí, prepárense cuando yo venga, y muchos me dirán, bendito el que viene, que es la segunda venida para hacer juicio. ¿Ok? Esto toma tiempo, hay que estudiar esta palabra con detalles y con detenimiento. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Pero vamos ahora a trabajar el capítulo 24. Vamos a trabajar el capítulo 24, ya que leemos lo más importante del capítulo 25, lo acabemos de leer. Ya sabemos que el capítulo 25 ya está claro, todo lo que yo hablé, que no tiene nada que ver con los gentiles, ni mucho menos con la iglesia. ¿Ok? Dice el capítulo 25, como yo le dije para finalizar, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, ¿viste? No me diste de comer. Versículo 43, fui forastero y no me recogiste. Versículo 44, entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Etcétera. Versículo 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste, viste,
en el versículo 45 dice, por de cierto te digo que ustedes mucho no lo hicieron, no levantaron a mis ovejas pequeñas descarriadas, que estaban descarriadas, no le enseñaron el mandamiento, no lo educaron correctamente. Entonces dice 45, a mis pequeños, ¿verdad? Tampoco me hiciste a mí. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos son aquellos que se arrepintieron. Pero todo esto está dentro del marco, dentro del cuadro de Israel mismo, de los mismos judíos. Nada tiene que ver con los gentiles y mucho menos la iglesia. Tampoco. ¿Ok? Todo eso pues va a pasar durante la gran tribulación también, cuando ocurra el tiempo del programa de la gran tribulación que Dios tiene diseñado para Israel en el cumplimiento de las 70 semanas según las profecías de los profetas. ¿Ok? Gloria a Dios. Ok, yo puedo seguir trabajando el capítulo 24 porque voy a trabajar el capítulo 24. Sí, hay mucho más que aprender, incluyéndome a mí para la gloria del Señor también, ¿ok? Siempre yo me incluyo a mí en aprender porque yo no lo sé todo. Siempre estoy débil y le pido a Dios que me siga dando entendimiento, como también le pido a Dios que Dios te dé iluminación y entendimiento a ustedes para la gloria del Señor, ¿ok? Bien, para que yo me dé tiempo, para que yo tenga el tiempo necesario, vamos a terminar aquí para comenzar en el próximo video. En el próximo trabajaré el capítulo 24 que tiene que ver con el arca de Noé. La parábola del arca de Noé, cuando más adelante dice, algunos serán tomados y algunos serán arrancados, que lo tengo aquí en la pizarra como una referencia para trabajar, ¿ok? Así que eso va a ser en el próximo video, si así Dios me lo permite, ¿ok? Poco a poco llegaremos, poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor, ¿ok?